Bueno, en este video quiero hacer algunos comentarios relacionados con el uso de las cuentas, sobre todo cuando son naturalezas deudoras o cuando son naturalezas acreedoras y exclusivamente de esas naturalezas. Tenemos cuentas que son de naturaleza deudora, por ejemplo la cuenta de bancos, pero esa cuenta de bancos sí es lógico que tenga cargos y abonos para determinar un saldo. Hay algunas otras cuentas, por ejemplo del pasivo, por ejemplo proveedores, que también admite cargos y abonos, pero hay cuentas que son por técnica contable o por buenas prácticas que son exclusivas de naturaleza deudora y otras que son de naturaleza acreedora exclusivamente, y que nada más, por ejemplo, las de naturaleza deudora deben ser afectadas con un abono cuando se van a saldar. Aquí pongo el ejemplo de las cuentas financieras de gastos. Por ejemplo, tendríamos el gasto de energía eléctrica. Bueno, el gasto de energía eléctrica, vamos a suponer que cada registro corresponde a 10,000 pesos, pero luego nos damos cuenta de que este registro está duplicado. ¿Qué tenemos que hacer? En realidad nuestro saldo debe de ser de 20,000, aquí tenemos un registro duplicado. ¿Qué hacemos muchas veces? Bueno, pues le abonamos y ya nos refleja los 20,000, pero este abono es incorrecto porque no hay gastos en negativo, no pudiéramos decir no desgastamos, ¿no? Sino que todos estos tipos de ajustes y correcciones se deben de hacer de manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Bueno, pues la manera correcta es hacer un cargo en negativo, ¿sí? Y así ya nos queda el saldo correcto. Y así a esta cuenta le podemos ir cargando los siguientes gastos, y al final sí deberíamos de hacer un abono, pero con la finalidad de saldar la cuenta. ¿Cuándo? Pues cuando hacemos nuestro cierre de ejercicio, ¿no? Nada más para saldar la cuenta. Aquí sí procede un abono a las cuentas que son de naturaleza exclusivamente deudoras. ¿Qué pasa con las cuentas de ingresos, que también son de naturaleza acreedora? Por ejemplo, la cuenta de productos financieros. Vamos a suponer que cada X tiempo nos aparece en nuestro estado de cuenta, nos están ingresando por concepto de intereses ganados 500 pesos, 500 pesos, 500 pesos, pero de repente en el banco, en el estado de cuenta o en un corte que sacamos, nos aparece que se equivocaron y nos habían puesto unos intereses de 500 que no procedían. Bueno, ok, ¿qué tenemos que hacer para cancelar esos 500? Una manera es cargarlos, pero esto es incorrecto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un abono en negativo. Y entonces también esta cuenta, al final, cuando la vayamos a saldar, para sacar en este caso un resultado, una utilidad o una pérdida, pues tendríamos que hacer el cargo del total para saldar la cuenta, que nos queden ceros. ¿Por qué hago este comentario? Porque les decía que hay las cuentas presupuestarias, tanto de egresos como de ingresos, guardan la misma naturaleza que las cuentas por ejemplo, estas de egresos, igual que las cuentas financieras de resultados deudoras, y las de ingresos guardan la misma naturaleza o el mismo manejo que las cuentas de ingresos, es decir, las de acreedoras de resultados o de resultados acreedoras. Bueno, me voy a regresar aquí a este formato que teníamos en el video anterior, donde estábamos viendo cómo es el ejercicio del presupuesto. Me voy a enfocar en el presupuesto de egresos, pero lo mismo ocurre en los de ingresos. Aquí quiero ver este porque es el que tiene más etapas. Cuando yo tengo un presupuesto de egresos por ejercer, habíamos dicho que estas son de naturaleza prioritariamente deudora, pues yo voy a tener un ejercicio, un presupuesto por ejercer, vamos a ponerle de 500,000 con el asiento 1, y el abono dijimos que la contracuenta era la de presupuesto de egresos aprobado. Después habíamos hecho un ejemplo en el que teníamos
un incremento en nuestro presupuesto, una modificación positiva, y decíamos que esas modificaciones se hacían aquí, 500,000 con el número 2, este es el abono, y el cargo con el número 2. En la medida de que vayamos ejecutando el presupuesto, les comentaba que es ir brincando, ¿sí? valga la analogía, brincando de una cuenta a otra los movimientos. Y por ejemplo, decíamos, si comprometíamos, vamos a suponer que comprometemos 200,000 con el asiento número 3. Este es el cargo y el abono va acá. 200,000 con el asiento número 3. Vuelvo a comprometer otros 200,000 con el asiento número 4, 200,000 con el asiento número 4, 200,000 con el asiento número 5, 200,000 con el asiento número 5. Y entonces así podríamos, si yo hiciera un análisis aquí de esta cuenta, yo diría que estos 600,000, yo tengo por ejercer 1,000,000, de los cuales ya ejercí 600. ¿Y esos 600 cómo los ejercí? Pues los ejercí comprometiéndolos, y aquí están los compromisos. Ok, ahora vamos con la siguiente etapa. De estos 600,000 que yo comprometí, devengué con el número 6, 200,000, 200,000 con el asiento número 6, y luego con el asiento número 7, otros 200,000, 200,000 con el asiento número 7. Ahora hago el análisis de esta cuenta. Digo, a ver, yo comprometí 600,000, de los cuales ya me entregaron 400,000. Tengo pendiente de recibir de lo que tengo comprometido, tengo pendientes 200,000. Ahora, ¿dónde están estos que ya recibí? Pues están en el presupuesto de egresos de vengado. Son los mismos 400,000. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Vamos quitándole a una cuenta y la vamos poniendo a otra. Recibí otros 100,000 con el asiento número 8. Ahora, de esto que ya recibí, ya yo di el siguiente paso, es decir, ya autoricé o ya di el aviso de que ya recibí para que el siguiente proceso, que es el presupuesto de egresos ejercido, se lleve a cabo. Recibí con el asiento número 9, 200,000, con el asiento número 9, 200,000, 200,000 con el asiento número 10, 200,000 con el asiento número 10. Y ahora yo haría un análisis de esto. A ver, yo recibí 500. De esos 500 ya autoricé que se pagaran 400. ¿Dónde están esos 400? Pues están en la siguiente etapa. Es decir, estos 400 son estos. Lo que yo tengo aquí de cargo es el abono de lo anterior, y así también lo que yo tengo aquí de cargo son los 500 de lo anterior, y aquí yo tengo 600 de cargo, pues son los abonos de lo anterior. Esta sería como lo ideal del manejo del presupuesto, y esto nos serviría tan solo pues para ver que no tengamos algún registro erróneo, ¿verdad? Vamos viendo que los abonos de una etapa son los cargos de la siguiente. Estos 400 son estos. 50 con el asiento número 11. 50 con el asiento número 11. De estos 450 que ya pasaron a la etapa del presupuesto de egresos ejercido, ya recibí la documentación, y entonces ya le digo a tesorería que pague. Ok, entonces tesorería de estos 200,000 paga 190,000 con el asiento número 12, 190,000 con el asiento número 12, después 150,000 con el asiento número 13, 150,000 con el asiento número 13 y con el asiento número 14. Y aquí yo puedo seguir haciendo estos análisis que son muy sencillos, porque yo voy corroborando que lo que estoy llevando a cabo en la siguiente etapa presupuestaria es lo mismo que le estoy descargando a la etapa previa, en este caso presupuesto de egresos por ejercer. De este presupuesto de egresos por ejercer de 1,000,000 ya ejercí 600, me queda un saldo por ejercer de 400. De estos 600 los ejercí comprometiéndolos. De estos comprometidos ya me entregaron 500. Esto me queda un saldo por recibir de 100. Ok, de estos 500 ya los recibí.
De estos 500 ya autoricé que se pagaran 450. Quedan pendientes en esta etapa del devengado, queda un saldo de 50,000. De estos 450,000 que me dijeron que ya autorizara, ya pasé a la siguiente etapa 390 y me quedan pendientes de revisar o de autorizar o de pasar al siguiente proceso 60,000. Y aquí, bueno, pues ya definitivamente es el último punto y ya sé que aquí pagué 300,000. ¿Por qué hago este comentario? Porque los documentos del manual de contabilidad que nos propone el CONAC vienen algunos asientos, ya los vimos, cuando hay que echar para atrás o que hay que, pues sí, echar para atrás algún movimiento. Ok, vamos a suponer que de estos 450,000, yo tengo un saldo de 60 y yo me doy cuenta de que estos 60 se van a cancelar. Ok, ¿qué nos dice el asiento normal? Bueno, cuando vamos en esta etapa del presupuesto de gastos ejercido, le vamos cargando y los documentos del CONAC, del manual de contabilidad, nos dice que le abonemos estas cantidades. Por ejemplo, de estos 60,000 que nos quedan pendientes, vamos a cancelar 20,000. 20,000 y estos 20,000, aquí fue un abono, acá sería un cargo, pero aquí ya no me va a checar, o sea, ya no voy a poder yo hacer un buen análisis porque yo estoy diciendo que a la siguiente, o sea, en el ejercicio que hice hace un momento, yo decía, es que de estos que tengo aquí cargados o en esta etapa que ya tengo considerados en esta etapa, es el abono de la etapa anterior y no es cierto, aquí ya no, aquí ya traigo una diferencia de 10,000. ¿Esto qué me puede provocar? ¿Está mal el saldo? No, el saldo vamos a llegar a lo mismo. El saldo vamos a llegar a lo mismo. De los 60 que yo tenía, estoy cancelando 20, pues me siguen quedando 40. ¿Qué es lo que yo propongo? Que igual como lo vimos ahorita en los modelos que les mostré de las cuentas de naturaleza deudora y de naturaleza acreedora, pues que de igual manera, en lugar de hacer un abono, hagamos un cargo en negativo con el número 15, ¿sí? Y así quedamos, ahora sí, con las mismas cantidades en el cargo y en el abono. Esto es relevante, depende. Es relevante, depende de las necesidades de información. Hay que recordar que toda la contabilidad gubernamental, todo lo que es la ley, los documentos, todo lo que hemos visto, y he sido muy reiterativo, nos dice que esta contabilidad, primero debe de corresponder a dar cumplimiento a la ley. Bueno, estamos dando cumplimiento, de cualquier manera llegábamos a los 40,000, en el asiento que habíamos hecho, llegábamos a un saldo de 40,000. ¿Y qué me reflejaban los 40,000? Pues me reflejaban el saldo del presupuesto de egresos ejercidos. Aquí voy a llegar a los mismos 40. Y después de dar cumplimiento de la ley, que estamos dando cumplimiento aquí con este registro, después seguía satisfacer las necesidades de información del ente público. Yo lo he ocupado así, me ha funcionado muy bien porque le estoy dando constante seguimiento. Aquí luego lo identifico si tenemos algo raro o algún registro erróneo en los temas presupuestarios. Ok, y lo mismo pasa con las etapas de más atrás. Entonces, ahora vamos a ver que lo mismo pasa en las etapas hacia atrás. Por ejemplo, aquí en el presupuesto de egresos de vengado. El presupuesto de egresos de vengado había recibido 500, 430 ya habían pasado a la siguiente etapa, y de esos 430 tengo un saldo de cuestiones que he recibido, pero que ya no les voy a dar seguimiento o no les voy a dar paso a la siguiente etapa. ¿Por qué puede ser? Bueno, porque a lo mejor yo recibí mercancía y esa mercancía entró a un almacén para revisión, de control de calidad, y me estoy dando cuenta que en realidad lo que yo había recibido y que a primera vista se veía que cumplía con mis requerimientos, pues en realidad no es así. ¿Por qué? Porque tenía ahí algunas cosas que no se veían a simple vista, y bueno, ya después de hacer una revisión de control de calidad, me doy cuenta de que estos 70,000 voy a regresar 50,000.
¿Cómo tendría que hacer? Bueno, pues ya dijimos originalmente, tendría que abonarle aquí y cargarle acá, pero se me va a descomponer. Vamos a poner, yo abono 50,000 y cargo 50,000, pero entonces aquí esto ya no me checa con este, porque en realidad aquí digo que yo recibí 430 y esos 430, ¿de dónde los recibí? ¿De acá? No, porque aquí no son 430, son 480. Entonces aquí estos 50,000 ya no me van a, ya no me, esta diferencia entre aquí y acá me puede provocar que tenga que estar revisando constantemente a ver qué está pasando con esos registros. Bueno, entonces la solución es igual que la anterior. En lugar de poner un abono, pongo un cargo negativo con el número 16 y lo mismo aquí con el número 16 y sigo guardando estos 390 son estos 390, estos 430 son estos 450 son estos y ahora vámonos con este. Ok, ¿qué nos dice esta cuenta? Esta cuenta de presupuesto de egresos por ejercer me dice que yo tenía un presupuesto inicial de 500,000, que es este. Después hubo un incremento de 500,000, una modificación positiva de 500,000. Aquí están. Yo tenía 1,000,000. De ese 1,000,000 yo tenía ya comprometidos, es decir, ejercidos, pudiéramos decir, ya los ejercí comprometiéndolos, 600,000. Y mi saldo por ejercer es de 400,000. ¿Qué pasa ahora si yo cancelo algo del comprometido? Los manuales, el manual de contabilidad gubernamental nada más me hace referencia a cancelar comprometidos hasta cuando hago el cierre presupuestario. Cuando hago el cierre presupuestario, entonces me pongo a cancelar las cuentas. El mismo ejercicio que estoy haciendo ahorita aquí de manera así muy rápida, es casi lo mismo, es ver qué saldo tengo y cancelarlo y pasarlo a la etapa anterior para ir cancelando todo el presupuesto, el que no se devengó. En este caso, el presupuesto que no se comprometió lo cancelo y lo mando a presupuesto de egresos por ejercer. ¿Qué pasa si yo lo hago así? Si me espero hasta el final, pues que no voy a tener reflejado un saldo correcto por ejercer. Yo aquí estoy diciendo que tengo 400,000 por ejercer. Vamos a suponer que de estos 600,000 que yo tenía contratados o que tenía comprometidos, contratados vía un contrato de obra pública, vía una orden de compra, vía un pedido hecho a un proveedor o a un acreedor. Eso ya dijimos que más o menos son los 3 tipos de documentos que nos generan un compromiso. Si yo de estos 600,000 hiciera un análisis y dijera, ¿sabes qué? De estos 600,000 en realidad 100,000 no les vamos a dar seguimiento, el proveedor no nos va a entregar ya no ocupamos el material que pedimos, ya no ocupamos la infraestructura que teníamos pensado construir, ya no vamos a disponer de ese recurso, ok, entonces hay que cancelarlo. ¿Y cuál es la cancelación? Bueno, en teoría deberíamos de abonar aquí y cargar acá. Porque el asiento original fue un abono aquí y un cargo acá. Entonces, la contrapartida sería al revés. Pero no, yo aquí otra vez vuelvo a sugerir que en realidad mejor aquí hagamos un cargo negativo con el número 17. Con el número 17, un abono. Ok, en realidad, ¿qué es lo que estoy reflejando aquí? Bueno, pues estoy reflejando que en realidad de lo que yo tenía comprometido, tengo por recibir 50,000. Tengo pendiente de que yo hice un pedido, hice una orden de compra, hice un contrato, de los cuales nada más he recibido 400 que ya se devengaron, 450,000 que ya se devengaron y quedan pendientes 50. Si yo no hago este movimiento aquí en el comprometido, ¿qué va a pasar? Pues que en realidad no voy a tener este dato correcto. Vamos a suponer que no lo teníamos y aquí dice que yo tengo nada más un presupuesto disponible de 400,000, cuando en realidad no. Ya determiné aquí que estos 100,000 no los voy a requerir. Entonces mi presupuesto por ejercer, mi presupuesto disponible es de 500,000. ¿Esto qué me va a generar? ¿O qué me va a provocar? Bueno, pues me va a provocar que esté constantemente revisando el presupuesto.
¿sí? Y que no me espere y que no esté yo con la idea de que mi presupuesto ya va quedando muy abajo, que tengo muy poco disponible, cuando en realidad tengo más presupuesto del que puedo disponer, siempre y cuando esté haciendo revisiones constantes a todas las etapas, ver qué está pasando con todas las etapas para ver de dónde puedo echar mano del presupuesto, de las finalidades que persiguen las finanzas, y una de ellas era ver de dónde sacamos recursos, ¿verdad? Una era dónde invierto en mis activos, la otra es de dónde obtengo recursos. Pues una fuente muy importante pues son las fuentes de financiamiento interno, y muchas veces se debe a esto, a que no hacemos una revisión de cuánto presupuesto o de qué herramientas presupuestarias podemos echar mano, pues para incrementar nuestro presupuesto. A lo mejor muchas veces revisando contratos, oye, pues sabes que este contrato ya no va a seguir, quedó a un 80%, pues cancélame el 20% y échamelo para acá, vuélveme a poner ese presupuesto en la característica de disponible. Entonces, en realidad esto es lo que pretendí aquí, de que veamos que si hay cuentas que son de naturaleza deudora, bueno, las ocupemos como tal, procurando siempre que nuestros cargos, nuestros abonos y nuestros saldos nos reflejen valores que nos sirvan para tomar una decisión. Aquí quise dejar hasta el final las disminuciones. ¿Qué pasa con las disminuciones? Ya habíamos dicho que un aumento es un abono a la cuenta 823, que se llama modificaciones al presupuesto de egresos aprobado, con un cargo al presupuesto de egresos por ejercer. ¿Para qué? Para aumentar. Pero ¿qué pasa cuando disminuyo? Vamos a suponer que de estos me dicen que disminuye a 100,000. Yo les comentaba que esta cuenta, aunque es de naturaleza deudora, esta sí puede aceptar cargos y abonos, y de hecho es sano que metamos cargos y abonos, porque así vamos a analizar que los movimientos deudores son disminuciones y que los movimientos acreedores son aumentos. Esta es una propuesta mía, o sea, no es nada más como una buena práctica que a mí me ha resultado muy buena, sobre todo para el análisis del presupuesto. Entonces aquí ya yo tengo un abono, y en teoría, o bueno, lo que nos dice el manual de contabilidad es que yo aquí tengo el cargo y el abono se lo haga a esta cuenta con el número 18. Este sería el número 18. Pero en realidad entonces aquí ya no me va a checar, porque estos 600,000 ya no me corresponden con el cargo de acá. Entonces tendría que oír, ¿por qué aquí tengo 500,000 que yo comprometí, pero acá dice que comprometí 600? No, no has comprometido 600. Lo que pasa es que comprometiste 500 y te quitaron 100, te disminuyeron 100. Entonces por eso acá tienes 500 y acá tienes 600. ¿Cuál es la opción? Bueno, pues la opción es que yo aquí le ponga los 100 en negativo con el número 18, y entonces ahora sí ya siguen quedando estos y estos, y entonces así ya puedo yo hacer un análisis y decir, mira, mi presupuesto era de 500, mi presupuesto original era de 500, me aumentaron 500, 1,000,000 menos 100, por eso tengo 900 de mi presupuesto autorizado. Entre autorizaciones, aumentos y disminuciones, 900, de los cuales ya comprometí 500 y me queda un saldo por ejercer de 400. Esos 500 ya los comprometí, de los cuales ya recibí 450. De estos 450 ya pasé a la siguiente etapa, o a que autorizaran el pago de 430. De 430 ya se pagaron 390, los cancelo de acá, y ahora sí ya puedo hacer un análisis más exacto de qué es lo que está pasando con mi presupuesto. Entonces, hay que recordar que esta es una sugerencia, una buena práctica, muy funcional, les puede servir, evalúenlo. De cualquier manera, ya saben que muchas de las cosas que se ven aquí son decisiones que deben de tomar los responsables. Ya dijimos, la unidad responsable en materia de contabilidad gubernamental de cada orden de gobierno, o en este caso de cada ente público.